Buenos días a todos. El tema de nuestro video de exposición para el curso de termodinámica es estimación de la capacidad calorífica y generación de la entropía. Quisiera iniciar haciendo la presentación de nuestro profesor encargado del curso, Juan Cancio Suárez y Fuentes, quien con ayuda suya a lo largo del curso hemos comprendido las propiedades de las sustancias puras, transformaciones de energía, procesos en sistemas abiertos y en ciclos. Con ayuda suya, hemos trabajado en equipo y con actitud investigativa a lo largo del curso. Ahora quisiera hacer la presentación de nuestros integrantes. Aguirre Broncano, Cristian Albert, el que les habla, Amat y León Llerena, Daniel Alberto, Mora de la Cruz, Alejandro Rafael, Margas Busevich, Gian Piero, Vilches Campos, Manuel Mauricio y por último Ceballos Carlos, Josué Rubén. Introducción. Se deduce que el tiempo va en una dirección y que todo sistema aislado evoluciona en un sentido hasta alcanzar el equilibrio. La función de estado cuya variación en un proceso determina en qué sentido este tiene lugar es la entropía. Así, un sistema aislado alcanza el equilibrio cuando su entropía es máxima. El estado de equilibrio de un sistema aislado es el de máxima probabilidad. Como en general los estados desordenados son más probables que los ordenados, un sistema aislado que no esté en equilibrio evoluciona espontáneamente hacia estados de máximo desorden. La entropía tiene una relación con el desorden debido a la distribución de las moléculas. A mayor distribución, mayor será la entropía. Muy a menudo se relaciona la entropía con energía. No obstante, son dos propiedades muy diferentes, empezando desde sus unidades hasta resaltar que la energía es conservativa y la entropía es no conservativa. Es una propiedad termodinámica, que no se convierte en trabajo útil. Se estudia tanto en procesos reversibles como irreversibles. Marco teórico de entropía. ¿Qué es la entropía? La palabra entropía procede del griego emp, que significa sobre o en y cerca de, y scop, que significa giro, alternativa, cambio, evolución o transformación. Es una medida cuantitativa del desorden microscópico para un sistema o proceso. El concepto de entropía admite una definición fundamental en términos del número de microestados accesibles al sistema. Este enfoque se desarrolla en gran medida en el curso de termodinámica. Desde este punto de vista, se usa la entropía para definir la temperatura en un estado de equilibrio térmico, es decir, que la tasa de incremento de la entropía con la energía es una temperatura inversa. Esta es una definición fundamental de temperatura. Cambios de entropía debido al mezclado de gases. En este ejemplo veremos cómo al juntar un gas A más un gas B ocurrirá un cambio de entropía en la mezcla de A más B. Como sabemos, un gas contiene número de moles, volumen, presión y temperatura. Cuando quitamos la división de los gases, estos se mezclan en forma espontánea y la entropía del sistema aumenta. Para hallar la variación total de entropía sería la variación de la entropía en A más la variación en B, lo que nos queda un valor de número de moles de A por R, que es la constante de los gases, por el logaritmo neperiano de B de A más B de B sobre B de A, más el número de moles de B por R por el logaritmo neperiano de B de A más B de B sobre B de B. Bueno, debido a la ley de Avogadro sabemos que el número de moles es proporcional con el volumen, por lo que una entropía total de la mezcla, la variación de la entropía total sería una menos R, que es la constante, sobre el número de moles de A por el logaritmo neperiano de la fracción molar de A más el número de moles de B por el logaritmo neperiano de la fracción molar de B. Calor específico. Aquí tenemos una breve definición en lo que refiere a calor específico, de Resnick, Halliday y Green, en Física Volumen 1. Se refiere a una magnitud física que se define como la cantidad de calor que se tiene que suministrar a un sistema termodinámico para que su temperatura aumente en una unidad. También tenemos otro concepto relacionado que es el de capacidad calorífica, que se refiere a la cantidad de calor necesaria para que toda una masa de sustancia aumente su temperatura en una unidad. Aquí abajo vemos la relación entre ambas, donde calor específico es igual a capacidad calorífica entre la masa de la sustancia. Hay que tener en cuenta que cuanto mayor es el calor específico de las sustancias, más energía calorífica se necesita para incrementar su temperatura. Tenemos tres ecuaciones básicas: la capacidad calorífica media, el calor específico correspondiente a una temperatura dada y capacidad calorífica específica. La primera la usamos cuando tenemos un intervalo de temperaturas
La segunda la usamos cuando tenemos una temperatura específica dada. Y la tercera la podemos hallar respecto a la función de calor específico para poder hallar el calor, donde finalmente si se tiene que el calor específico es aproximadamente constante, se puede denotar como Q es igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura. Y bueno, hay dos condiciones notablemente distintas bajo las que se mide el calor específico. Se mide bajo dos condiciones esenciales y se denotan con los sufijos P y V, para medidas de presión y volumen constante respectivamente. A presión constante se obtienen valores mayores ya que se realiza un trabajo de expansión. La relación entre Cp y Cv se le denomina coeficiente adiabático y se denota por la letra gamma. Este parámetro suele aparecer en fórmulas físicas, como por ejemplo la de la velocidad del sonido en un gas ideal. Los materiales y equipos que se usarán en el experimento son hilo de metal, un termómetro, papel de aluminio, muestras de hierro, aluminio y cobre, 2 vasos precipitados, agua, placa caliente y una balanza. A continuación el video. Assalamualaikum and hi everyone. In this video, I will explain experiment 7 entitled Estimation of Heat Capacity and Entropy Generation. Okay, before we go further, basically from this experiment, you have two objectives. The first one is to estimate the heat capacity of different metal provided, which is we have 3 different metals in this experiment. And the second one is to estimate the entropy generated when these metals are dropped in a container containing water. I am so sure you have learned about heat capacity and entropy in thermodynamic courses. Now to perform the experiment, these are the apparatus that we are going to use and I will be assisted by Ms. Sepura. As you can see, we have metal string, thermometer, aluminum foil to cover the beaker, and we also use 3 different metals: iron, aluminium, and the last one is copper. We also use 2 beakers in this experiment: water, hot plate, and the last one is weighing scale. Okay, let's do the experiment. Yeah. Okay, firstly, you have to weigh your metal using the weighing scale, and please record the weight for each metals in table 1 as in your laboratory manual. Then secondly, you have to fill in 100 ml of water in the first beaker. Okay, reach 100 ml, then you have to heat the water using the hot plate. Okay, next you have to attach the copper block with a metal string and lower it inside the heated water until fully submerged. Okay, we allow the copper inside the water until the temperature reach 80 degrees C. We have to assume the temperature of metal is equal to the temperature of water. Okay, while waiting for the copper to heat up, okay, we fill up 100 ml of water into the second beaker. Okay, and then we have to measure the initial temperature of the water. Okay. Okay, next, once the heated water reach 80 degrees C in the first beaker, so you need to measure the first beaker, the temperature for water in the first beaker. Okay, allow until 80 degrees C. So we take out the copper using the metal string, and we have to immediately transfer the copper to the second beaker that contains 100 ml of water. Okay, then cover the beaker using the aluminum foil to minimize heat losses to surrounding. Okay, next we have to record the temperature of water for every time interval as in table 1 until you reach
the constant temperature. Okay, please stir the water throughout the process to ensure even heat distribution. Okay, and the last one, please repeat the experiment using aluminium and iron block. Alright, that is basically how to get the data point from this experiment. Okay, from the data that you write in the table 1, you will be able to estimate the heat capacity for each metals and entropy generated for each heat transfer processes. Okay, I hope you understand how the experiment is conducted, and now please discuss all questions as stated in our lab manual. Okay, before I end this video, I have one question for you to include in your report. Okay, is it important? Okay, the question is it important to know the heat capacity of a material and entropy generated from the heat transfer processes? If yes, why? Okay, and please relate your answer to any possible application. Okay, that's all. Thank you for your attention. Resultados. De los resultados de la tabla 1 podemos obtener las mediciones de la temperatura tomadas en los tres metales en diferentes momentos durante el lapso de 3 minutos, para el cobre, aluminio y el hierro. Recordemos que este experimento se realizó con la cantidad de masa de 100 gramos para el agua, 11.53 gramos de masa para el cobre, 78 gramos de masa de aluminio, 11.05 gramos de masa para el hierro. También se obtuvo los valores de la temperatura de equilibrio, capacidad calorífica específica, capacidad de entropía del metal, cambio de entropía del agua, generación de entropía total para los tres metales. Cálculos. Primeramente usamos la ecuación de equilibrio térmico, en donde el calor ganado por el sólido es igual al calor perdido por el agua. Esto con el fin de hallar la capacidad calorífica del agua, que es igual a 4.178 kJ por kilogramo. Luego hallamos las capacidades caloríficas de los metales. Para el cobre obtuvimos un valor de 0.6756 kJ por kilogramo. Para aluminio 1.7622 kJ por kilogramo. Para el hierro 0.8120 kJ por kilogramo. Luego procederemos a calcular el cambio de entropía de cobre, aluminio y hierro, como también la entropía del agua con cada uno de estos metales. Esto lo hallamos con la fórmula que indica que el cambio de entropía es igual a la masa por capacidad calorífica por el logaritmo natural de la temperatura 2 entre la temperatura 1. Para el cobre obtuvimos un valor de 0.0101 kJ, para el aluminio 0.0089 kJ y para el hierro 0.0114 kJ. Para el agua más cobre obtuvimos un valor de 0.0109 kJ, para el agua más aluminio 0.0096 kJ y para el agua más hierro 0.0123 kJ. Se realizó los cálculos de la entropía total generada para el cobre, aluminio y hierro. Esto se pudo con la fórmula que la entropía total es igual a la entropía del metal más la entropía del agua. Para el cobre obtuvimos un valor de 0.008 kJ. Para el aluminio un valor de 0.007 kJ. Para el hierro un valor de 0.009 kJ. Finalmente comparamos los resultados obtenidos con los resultados teóricos para saber el error del experimento. Para ello usamos la siguiente fórmula: la capacidad calorífica menos la capacidad calorífica teórica, todo esto entre la capacidad calorífica teórica por 100. Y bueno, así obtuvimos un error porcentual de 75.66% para el cobre, un error porcentual de 95.15% para el aluminio y un error porcentual de 80.85% para el hierro.
Esto se debe a errores durante las condiciones del experimento. Aquí podemos observar un gráfico de barras de la capacidad calorífica para cada metal, evidenciándose que para el aluminio se obtiene un mayor valor y para el cobre se obtiene el menor valor. Discusión sobre la entropía total generada durante el experimento. La entropía total de un sistema aumenta o permanece constante en cualquier proceso, nunca disminuye. En los procesos reversibles no hay cambio de entropía y en los procesos irreversibles aumenta, es decir, es positivo. Este experimento tiene el valor positivo de la entropía total para todos los metales, porque se debe al error que se produce. Por ejemplo, la temperatura del agua disminuirá a medida que aumenta el tiempo y el metal aún se puede volver a calentar. Analizando las fuentes de error y el método para minimizar el error. El error que se encontró fue el de paralaje, al tomar las lecturas del termómetro. Primero, no se midieron 100 miligramos de agua utilizando una medida cilíndrica. Por último, el vaso de precipitados no estaba completamente aislado, por ello el calor se perdió. El método que sugerimos es asegurarse de que la mirada sea perpendicular al termómetro al tomar las lecturas. Utilice una medida cilíndrica para medir 100 miligramos de agua. Por último, asegúrese de que el vaso de precipitado esté completamente aislado. La importancia de remover el agua en el recipiente. Es muy importante seguir revolviendo el agua cuando se produce la transferencia de calor. El calor perdido del metal también se puede transferir uniformemente en el recipiente. Al remover el agua, todo el agua se moverá y entrará en contacto con el metal. Entonces, la temperatura del agua es la misma en el recipiente. Por lo tanto, aumentará la eficiencia de la transferencia de calor. Importancia de transferir el metal caliente rápidamente al agua. El metal caliente tiene una energía térmica más alta que el aire de los alrededores. Por lo tanto, el metal transferirá la energía térmica al entorno y entrará en estado de equilibrio térmico. Al transferir el metal caliente rápidamente al agua, puede reducir la energía térmica perdida en el entorno y darnos un valor más preciso de la capacidad calorífica específica del metal. Ahora nos realizamos la siguiente pregunta. ¿Es importante conocer la capacidad calorífica de un material y la entropía generada a partir de los procesos de transferencia de calor? Sí, es importante saber ambas cosas. La capacidad calorífica específica nos dirá cuánta energía se necesita para cambiar la temperatura de los materiales. También puede decirnos cuánto peso de material debemos usar para completar este proceso. La temperatura final de los materiales también se puede estimar utilizando la capacidad calorífica. La entropía generada en el proceso de transferencia de calor nos mostrará que el proceso es reversible o irreversible. Básicamente, el cambio de entropía aumenta o permanece constante. El cambio de entropía no puede ser negativo. Si el proceso es reversible, no hay cambio neto, es decir, es cero. Nuestra conclusión sería que mediante el uso del método calorimétrico, en este experimento se determinó la capacidad calorífica de 3 metales y la entropía generada cuando estos metales se dejan caer en un recipiente que contiene agua caliente. La capacidad calorífica del metal se estima comparando el calor perdido por el metal con el calor ganado por el agua después de que el metal se sumergió en un recipiente lleno de agua, para lograr el equilibrio térmico al calentarlo. Luego se calcula la entropía generada. El error porcentual es el rendimiento comparando valores de capacidad calorífica experimentales y teóricos. El cobre es 75,66%, el aluminio es 95,15%, mientras que el hierro es 80,85%. La entropía total generada en este experimento para el cobre es 0,008 kJ por Kelvin, los de aluminio es 0,007 kJ por Kelvin, mientras que el hierro es 0,009 kJ por Kelvin. El experimento se llevó a cabo utilizando un recipiente que provocó una gran pérdida de calor en los alrededores. Quizás esto pueda dar lugar a algunos errores e inexactitudes. Los experimentos futuros pueden mejorarse utilizando un calorimétrico debidamente aislado.
Bueno, ahora pasamos con un problema de calorimetría que nos dice el siguiente, que en un recipiente térmico aislado se introduce 25 gramos de hielo a 0 grados centígrados y 80 gramos de agua a 80,125 grados centígrados. Nos pide calcular la temperatura de equilibrio y que consideremos que L es igual a 80 calorías por gramo. Entonces ahora, primero, este problema vamos a ver sobre un punto de equilibrio, ¿sí? Como nos dice que el hielo va a estar a 0 grados y que el agua está a 80,125 grados, uno va a perder y el otro va a ganar. Bien, entonces, como sabemos, nuestra fórmula de Q es igual a L por M. Entonces, también tenemos de que la Q es igual al calor específico por la masa por la diferencia de temperatura. Entonces vamos a usar esas dos fórmulas, y también se sabe que el calor ganado es igual al calor que se pierde. Entonces, reemplazando con los datos en el que gana, que es el hielo, vamos a poner 80 por 25 más 1 por 25 por T, que es lo que nos pide la temperatura de equilibrio. Y que eso tiene que ser igual al calor perdido, que es 1 por 80 por 80,125 menos el T. Entonces, operando acá podemos hallar que el T es igual al 42 grados centígrados, o sea, esta es la temperatura de equilibrio.